Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Otro lunes con otra añoranza de electricistas para continuar, con la temática que habíamos empezado la vez anterior. Estamos presentando el informe de 1938 del secretario general David Roldán Gallardo. A David Roldán Gallardo se le ha englobado como parte de la generación de los ingenieros que en los años 30 dirigen una política proletaria dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una política novedosa, nueva. Como hemos señalado la vez pasada, uno revisa los distintos momentos que se van haciendo como prácticas sindicales, como atención a los compañeros en la construcción del nuevo edificio sindical que se compró con una negociación y a préstamo adelantado para el SME con la empresa, compraron un nuevo edificio, estando su sede original en la calle República de Colombia, número 9, y habiendo crecido lo suficientemente en ese edificio, ya era imposible seguir trabajando ahí. Incluso llegaron a comprar el edificio de adjunto que tenían, y entonces era Colombia 9 y 11, donde creció todas las oficinas, las actividades, los proyectos del SMEI, a consecuencia de tener ya reducidos los espacios, adquieren un nuevo edificio enfrente de donde estaba establecido las oficinas centrales del servicio médico del SME. En Antonio Caso 44 estaban las oficinas centrales del servicio médico y frente, en la calle del Maestro Antonio Caso 45, había un terreno, lo adquieren y ahí van a establecer el nuevo sindicato, el nuevo edificio, perdón, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y tienen un diseño increíble. Ya hemos contado la necesaria capacidad política que tiene la nueva perspectiva sindical, porque hemos dicho en el relato del informe del secretario general que va detallando las funciones que va a tener el nuevo edificio. Va a haber una cooperativa de consumo, va a haber un casino para el ju- la diversión, el juego de los compañeros electricistas, va a haber una biblioteca, va a haber una escuela de capacitación y de formación para todos aquellos que curiosamente en ese año va a tener cursos para terminar la primaria. Va a haber un gimnasio, una cancha también para jugar básquetbol. Van a estar las oficinas de todos los secretarios del Comité Central, y en la parte del cuarto piso se va a establecer toda una clínica hospital que va a dirigir y que va a mantenerse
precisamente como política sanitaria y de salud del propio sindicato. Cuando uno lee el informe de David Roldán Gallardo, se da uno cuenta de esta construcción de la política sindical, amplia, diversa, profunda, abarca no solo los aspectos de defensa económica de la fuerza de trabajo, sino la protección general, cultural, porque se va a establecer el teatro obrero, el teatro del pueblo en las propias oficinas del ESME, porque van a tener un auditorio que se va a construir con perspectiva cultural. El director de teatro, trotskista, por cierto, que llega de Japón porque fue expulsado de su patria por ser trotskista, que llega a Europa y que intenta ir a vivirse a Estados Unidos y no se lo permitieron y entonces se viene a México y Seki Sano, que va a ser este director de teatro, que le están revolucionando las artes teatrales con una nueva metodología teatral que creó Stanislavski en Rusia. Y ahí fue Sekizano a aprender teatro, a fomentar la cultura obrera, el teatro del pueblo, teatro proletario para el pueblo. Y el local de la asamblea del sindicato, perdón, va a ser hecho y dirigido, más bien, coordinado con las perspectivas que le va a dar Sekizano. Es un auditorio construido para fundar y reproducir el teatro del pueblo. Así se le llama. En él va a florecer danza, pintura, escenografía, la danza moderna mexicana, de la que hoy se alaba mucho a Gloria Contreras, surge en estos años en el ESME. Surge la música, se van a crear las obras de teatro de manera integral y ahora que menciono la música, una de las mejores obras teatrales con música de Silvestre Revueltas se va a dar en el Teatro del Pueblo. Uno revisa con calma tan solo este informe, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y encuentra uno esa nueva política proletaria fundamental que todos los sindicatos y que todos los trabajadores debían seguir en México. Entonces, es fundamental revisar el informe, los informes de ser posible de todos los miembros del Comité Central y se va a dar uno cuenta de la nueva política que surge con perspectiva sindical y proletaria desde el ESME. E insisto, se compra un edificio, perdón, un terreno nuevo, perdón, en Artes 45, Antonio Caso hoy, 45, donde se va a crear el mejor edificio sindical que se puede haber tenido en aquella época. Es 1936 y todo se diseña y procura, se hacen los protocolos correspondientes para toda esa época que iba a ser fundamental. Va a ser los tiempos también, no desde el sindicato, pero sí desde las áreas deportivas
disque neutrales de la empresa, va a surgir también el mejor equipo de fútbol de entonces y diríamos de época, el Necaxa. El equipo de los 11 hermanos, se le llamó así. Se le reconoce históricamente como el equipo de los 11 hermanos. Dos personajes recuerdo del equipo, Pichojos Pérez y el Chato Ortiz. Am- Todos los 11 hermanos trabajaban en Compañía de Luz y entrenaban 1 o 2 días máximo, pero trabajaban y jugaban los fines de semana fútbol. Amateur. A pesar de eso, la empresa construye el Parque Delta, que después va a pertenecer a los Tigres de béisbol, a los Rojos, a los Diablos Rojos. Yo diría que en recuerdo con los colores de Diablos Rojos, del Necaxa, los rayos rojos del escudo del Necaxa. En el Delta, si uno quiere añorar los tiempos del mejor fútbol, sin duda tiene que recurrir a los años 30 y 40, cuando el Necaxa brilló dentro de los campeonatos amateurs de fútbol. Y todos los trabajadores eran futbolistas. Bueno, al revés, los futbolistas del Necaxa eran trabajadores de Compañía de Luz, eran electricistas. Alguna añoranza vamos a hacer y hablar del Necaxa, porque amerita que recordemos como trabajadores electricistas la creación, fundación y funcionamiento de el Necaxa. Para mí, cuando yo me fijé y aprendí a ver fútbol, empecé con el Necaxa. Todavía no había Pumas. Después me hice de los Pumas, pero antes no, había Necaxa, los 11 hermanos. Fue un equipo, siempre se ha contado la anécdota, que el único equipo mexicano que derrotó al Santos de Brasil con su figura Pelé acá en México fue el Necaxa. Sin duda, muy importante reconocer el papel en el fútbol del Necaxa. Necaxa, con el nombre de la más grande en aquella época todavía, central hidroeléctrica del país. Necaxa de los electricistas, en la Sierra Norte de Puebla. Permítanme, voy a seguir charlando, pero me marcó la computadora que se acaba la luz. Y entonces es muy brillante tener esa capacidad de encontrar en la política sindical de estos años una perspectiva novedosa, íntegra, proletaria, preocupada por la formación intelectual de sus trabajadores, su capacitación profesional, el cuidado de la salud, la atención, ay, perdón otra vez, que tuvieron para desarrollar una política proletaria a través de la organización obrera. En el diseño fundamental de las relaciones sociales de producción, de una nueva perspectiva, de haber logrado que
aceptada la modernización y la innovación tecnológica, era posible crear calidad de la fuerza de trabajo, cantidad y calidad combinadas para negociar y aumentar de manera recíproca las mejores condiciones de trabajo y los aumentos salariales correspondientes a la modernización y innovación tecnológica. Está en el contrato colectivo. Y por eso es necesario que revisemos este periodo sindical y que el informe de David Roldán nos permite llegar a este tipo de análisis de conclusiones. Es un informe descriptivo, como muchos informes, pero nosotros vemos la importancia por cómo va relatando cada una de sus partes. La vez pasada leímos el cuadro de cómo y se informa del centro médico, de las medicinas que se distribuyen y se señala, por ejemplo, que todas las medicinas de la clínica hospital del ESME se van a comprar, sí para la farmacia, pero a través de la cooperativa de consumo que tienen los electricistas. Y entonces hay una combinación virtual, redonda y generosa, vivificante, de que como cooperativa participa en la salud, en la enfermedad de los propios trabajadores electricistas. Es la cooperativa la que permite la compra y venta inevitablemente a mejor precio de todas las medicinas. Y hemos dicho, según se presenta en el informe de David Roldán, que además la propia farmacia funcionaba como botica, en la vieja tradición de que ahí se preparan las medicinas con sustancias vegetales, con sustancias que se dice la receta determinada, la medicina, y se elabora con los elementos y características que uno de los doctores requiere. Hay medicina occidental, pero hay un reconocimiento a través del boticario, de la botica y de la perspectiva de farmacia que tiene el ESME al conocimiento ancestral de cómo preparar una fórmula para cierto tipo de enfermedades. Y lo que más resaltábamos finalmente era que hay una capacidad crítica en el propio comité central que funciona al interior y que los debates de los plenos son todo el mundo los reconoce, pero que se reflejan al mismo tiempo en las asambleas generales. El ejemplo que cita el propio David Roldán es que hubo una propuesta a invitación del partido novedoso que va a crear Cárdenas para que el ESME forme parte de ese partido, del Partido de Revolución Mexicana, el PRM. Breñalvírez, en la asamblea del 21 de agosto, critica e insiste que el ESME no está para ser un partido que formalmente sea parte del partido del gobierno. Se niega rotundamente, porque además demostró que el surgimiento del PRM no renova, no revisa, no crece autocríticamente para que el poder en el partido lo den las nuevas fuerzas democráticas y las bases participativas. Él dice en un artículo que aparece en la revista Lux que se ha logrado escamotearle a la gente, a los miembros, a los de abajo, la estructura del poder y que las bases que se tenían desde antes, unas bases para el simple apoyo
podríamos decir burocrático, pero es el apoyo político al presidente desde el PRM. El PRM ya va a funcionar bajo la batuta o la coordinación o los objetivos del presidente. Y el ESME en esa asamblea del 21 de junio reconoce los peligros de ese partido y dice, no, pues cualquiera de los electricistas puede tener derecho a formar parte de ese organismo político, pero como organización no, no puede ser que todo el conjunto de trabajadores pertenezcan al nuevo partido. Y el debate se da crudamente, radicalmente, acaloradamente. Y en el debate la postura de Breña Elvires pierde. A la hora de acordar, de decidir, de votar, la mayoría decidió que el ESME sea parte del surgimiento, que sea parte orgánica del PRM, del partido del gobierno, que después se va a convertir en PRI y que yo sepa desde siempre, el ESME nunca presentó una carta de renuncia ni al PRM y tampoco al PRI. Como miembro de la organización, hoy diríamos del PRI, el ESME fue parte. Y el cambio es radical. Una cosa fue crear el Comité Nacional de Defensa Proletaria por por una política abierta, democrática, rebelde, independiente, y otra empezar a funcionar con los designios del partido en el poder. Un día con detalle revisaremos la asamblea de ese 21 de agosto, donde y cómo se dio el debate y por qué y cuáles eran los argumentos de Francisco Breña Elvires para no pertenecer al partido del poder y cuáles son el del resto del comité y de los que participaron en esa asamblea para ir en contra de lo que Breña Elvires propuso y entonces por qué definir que toda la organización es priista, bueno, PRMista, es perjudicial. En los estatutos del ESME, en 1956, o mejor dicho, nunca se señala que eso va a suceder, excepto en la revisión de estatutos de Juan José Rivera Rojas, donde propone la creación del puesto de secretario de cooperativa como el vínculo político directo con el PRI. Y en tiempos de Sánchez, perdón, en tiempos de Juan José Rivera Rojas y del PRI. Entonces, como parte fundacional del Partido del Estado, lo que podríamos decir que ahí viene la crítica que haceríamos nosotros al Comité Central que nunca planteó esa perspectiva, que debe de hacerse, por cierto. En fin, en esta perspectiva, la autocrítica, la crítica desde el Comité Central y para el Comité Central fue importantísima. 2 años después sí desaparece. Ya el Comité Central no va a tener autocrítica. Sus plenos son de unanimidad y sus asambleas de fines del 38 a principios del 41 se va
actuar y proceder de acuerdo a las decisiones que el Pleno del Comité Central lleva a las reuniones y que se ha comentado en varias asambleas y en los mismos libros de actas que el control fue absoluto y que el PRI es parte fundamental de la vida política del Estado. La Secretaría de Cooperativa le señalan la función de vínculo económico y político. Y otra vez la cooperativa se va a desvirtuar porque todos los ingresos o toda la política económica extra que tiene el ESME se va a ir para apoyo a las actividades del PRI. Y entonces es de llamar la atención que ya para 1938, 2 años de la gran lucha política ideológica del ESME, donde se obtuvo el mejor contrato colectivo, donde se tienen los mejores estatutos sindicales que hubiera sido posible crear. Y en ese sentido, de nueva cuenta, esos años nos muestran una política integral, obrera, proletaria, diríamos, del ESME. Sería interesante que lográsemos hacer una comparación para ver cómo quedan estipuladas las cosas. Por ejemplo, tener los estatutos de la Alianza de Tranviarios Eléctricos sería fabuloso. De aquella época y poder comparar. De los petroleros, también de la época, de tal manera que permitiera analizar cómo desarrollar la política propia al interior de cuadros sindicales participativos y creativos. Y el informe de David Roldán Gallardo cita que tienen escasez de compañeros que acepten la responsabilidad de un cargo y se agrega, ni siquiera quieren aceptar ser comisionados para alguna tarea específica del sindicato. Y no hay cuadros políticos de donde sacar mejores y más dirigentes sindicales. Y no es posible años después. Ya les hemos leído ese cúmulo de experiencias con el informe de David Roldán Gallardo, ingeniero del hidráulico, perdón. Y entonces continuaremos con la lectura que yo he puesto, balance del ESME de 1938. Y la crítica que se va a presentar en el Comité Central fue detallada de la siguiente manera en el informe de David Donald. Y dice así, es de todos ustedes conocido que desde el principio de este año se notó una marcada diferencia de criterio entre los miembros del Comité Central sobre la política exterior que debiera seguir nuestro sindicato y desde entonces se pudieran notar las graves consecuencias de la falta de unificación.
No obstante, en los demás asuntos de la vieja, de la organización del CESME, debe mantener y permitir la ayuda de todo el mundo. Y entonces señala Roldán que hubo faltas de criterios para unificar y tener una sola política para el exterior, que esas fueron graves consecuencias en contra de la unificación, de la unidad interna. Se informa de que se va a terminar el nuevo edificio sindical, nuestro nuevo edificio sindical, y que el conjunto va a ser resuelto de manera unificada. Pero advierte, desgraciadamente, los diferentes antes mencionados no se fueron audando más y más al grado que fue necesario que una asamblea tomara conocimiento del caso, la que después de analizar la estimación reinante en el seno del Comité Central y Comisiones Autónomas, resolvió aceptar el 21 de julio la renuncia presentada por todos los miembros del comité, y en esa misma fecha aquellos compañeros que deberían continuar al frente fueron elegidos. En los hechos concretos se cambió a Breñalvírez por David Roldán. Por fortuna, dice el informe, una gran conciencia de responsabilidad y un gran cariño a nuestro sindicato, de todos los compañeros que dimitieron de sus cargos, lo que vino a disminuir considerablemente el enorme trastorno que este cambio de directivos pudo haber producido en el seno de la organización. El nuevo Comité Central, a partir de esta fecha, tuvo que enfrentar sus problemas de trascendencia, como la terminación del contrato colectivo, como la continuación de la obra del nuevo edificio sindical, como las relativas a nuestras divisiones de Ixtapantongo y La Piedad, que principalmente con los creadores por la gran desorientación que nuestros agremiados produjeron, los acontecimientos que culminaron en el cambio de la dirección. Y ese hueco se va a crear en la Asamblea General Extraordinaria del día 21. Y las dos divisiones, Ixtapantongo y La Piedad, que se señalan que logró coordinarse con un contrato colectivo, resultó que las dos dejaron de existir. Y no olvidemos que Ixtapantongo fue construida como central hidroeléctrica en Valle de Bravo, y que Valle de Bravo se disfruta mucho de las aguas tranquilas de la presa, que todos han de creer que es un lago natural, pero no, y a la mayor brevedad posible discutieron, no aclara el informe. ¿Qué fue lo que pasó? Solo señala, cabe hacer notar el apoyo que recibió el nuevo Comité Central, pues aun cuando un reducido grupo de nuestros agremiados
No estuve conforme con la participación que en diferentes comisiones seguían teniendo algunos miembros del Comité Central, diferentes, en fin, que todo mundo finalmente cooperó con la facción que se va a dedicar, se supone, a las nuevas perspectivas del contrato colectivo. Y dice, en esta ocasión quiero contestar públicamente las preguntas que en cartas circulares hicieron al secretario general de por qué algunos de los compañeros que figuraron en el comité central pasado siguieron colaborando cerca del nuevo comité central. Y entonces la crítica se hace dura, y entonces es importante que cuando se renunció, dice, se tenía que calificar el daño de aquellos que se admitieron sus renuncias y tener preparado un castigo mayor si fuera el caso necesario. Y Roldán llega a escribir en su informe, si los actuales miembros del Comité Central que vamos a continuar en nuestros puestos no contamos con la mayor, con la toda la confianza de ustedes, estamos dispuestos a retirarnos, desde luego, para que no se cometa injusticia. Es preferible que caigan los hombres cuando, aun cuando con ellos se cometa una injusticia, a que se derrumbe nuestro sindicato por falta de unidad. Y entonces él define que el debate de aquella asamblea donde se termina por correr a Breña Alvídez fue de alto beneficio para el Comité Central y en especial para toda la organización. Y que dice que se pueden ir si ellos no cumplen con el trabajo que se alcanza.
Y como hemos dicho, nos queda una tarea general de checar esa asamblea y saber que esté suficientemente clara, que nos permita con la mejor puntualidad posible cómo fue el debate. Las palabras escritas que dijo Breña Alvírez y las palabras que se opusieron Paulín, Roldán, Casanova Álvarez, todo el conjunto de militantes y de cuadros políticos como Breña Alvírez, cuando desde la perspectiva que conocemos, él se oponía a que el ESME como organización fuera del partido del presidente. Y ganó, según este debate que está aquí señalado, ganó que el ESME debe ser parte de la estructura orgánica del nuevo partido del presidente. Y dice en organización general del sindicato. En términos generales, podemos decir que la organización general del sindicato es buena, que existe disciplina en sus filas, pero que falta conciencia de clase en la mayoría de los agremiados. Fíjese lo que dice, falta conciencia de clase. Cuando llegó a informar, Breña Alvírez informaba de las clases de formación política que tanto él como el abogado general del ESME, Mario Pavón Flores, hacían. Yo no llegué a alcanzar cómo eran las clases o las conferencias quizá de formación política, pero hubo varias por Mario Pavón Flores de la oficina jurídica del ESME. Tengo la impresión personal, dice David Roldán, de que una gran parte de nuestros compañeros consideran al sindicato como una sociedad que tiene única finalidad para defender intereses particulares, para procurar mayores ventajas económicas, para asegurar su trabajo a cambio de la cuota sindical que pagan. Aquí viene otra crítica desde el Comité Central, que para estos compañeros que creen que porque dieron su cuota ya todo es de ellos. Para estos compañeros no existen intereses generales de la clase trabajadora. Se olvidan de la situación precaria en que viven sus demás compañeros. Y no digamos de otras organizaciones, sino de su mismo sindicato. No justiprecian el esfuerzo desinteresado y leal y sincero que desarrollan los actuales dirigentes. Consideran que los únicos obligados a luchar por la vida de nuestra organización son solo los dirigentes y que el solo hecho de nombrarlos paga todos sus sinsabores, todas sus energías gastadas, no digamos un cargo del comité, sino una simple comisión sindical. No aceptan los nuevos compañeros. Comisiones, no aceptan comisiones autónomas y no acepta uno, por lo cual voy a sacar la mesa.
Y es fatal para la organización, que ya no hay intereses generales, sino que cada departamento se circunscribe a sus intereses particulares y cada compañero solo a sus intereses. Y dicen, ya pagué mi cuota, ya hice todo lo que el sindicato necesita. Esto es lo que está criticando David Roldán, que hay muchos que piensan que ya con su cuota sindical han cubierto su obligación, su responsabilidad y su interés por la política sindical que tienen que desarrollarse. Ya quien va a hacer las cosas porque es su obligación es el comité, dicen. Nosotros ya dimos nuestra cuota. Ellos tienen obligación de defendernos y luchar para que todos seamos cada vez económicamente mejor. Se olvidan. Y entonces dicen que los únicos obligados a luchar por la vida, perdón, por la vida de nuestra organización son dichos dirigentes. Y que el solo hecho de nombrarlos paga todos sus sinsabores, todas sus energías, todo su entusiasmo. De ahí nace la carencia de compañeros que quieran aceptar, no digamos ya un cargo en el Comité Central, sino una simple comisión sindical. Piensan que el comité desea que asistan a las asambleas con el solo propósito de quitarles horas de descanso y no con el objeto de que conozcan y resuelvan los problemas de organización que son los suyos. Está entonces este párrafo una crítica fuerte a que ya nadie quiere cumplir actividades sindicales. Y va a haber dos artículos en esta época, no, 2 años después, perdón, donde ya van a aparecer artículos para decir que se les debe de pagar a todos los dirigentes. Y se va a hacer un gran debate también. Aquí no está señalado, pero va a venir después. Dice, nuestro sindicato es un sindicato sin alma, sin espíritu, sin nobles ideales, sin eso que hace grande al hombre y a las colectividades. Y volvemos al asunto. Es 1938, 2 años antes, no podíamos haber imaginado un informe de este tipo, que ya los trabajadores, los miembros del sindicato son cuerpos, zombies, muertos. Ya no hay alma, ya no hay espíritu, ya no hay ideales, ya no se puede pensar en colectivo. Fuertes declaraciones de Abel Roldán, tan solo 2 años después de haber reconocido por todos la mejor encrucijada histórica de los electricistas. Dice de nueva cuenta David Roldán, es triste escuchar las frases de discusión que brotan de los labios de todos aquellos que han ocupado puestos de dirección. Es tiempo ya de que despertemos de ese letargo en que hemos vivido y que nos compenetremos de la doble misión a que esté llamado nuestro sindicato. Si no queremos sucumbir bajo el peso de nuestra indolencia, de nuestro egoísmo y de nuestra mezquindad. Es claro, es muy claro, David Roldán. La correlación de fuerzas, las condiciones sociopolíticas del 36, por lo visto, como señala este informe, han cambiado drásticamente. Y aquí nos explica por qué terminaron por firmar una prórroga del artículo del contrato del 36. No hubo revisión del 38. No hubo revisión, aunque se señala en algunos informes, pero cuando tú firmas una prórroga, es decir, no se discute nada, dame solo aumentos de salarios y punto final. Y eso pasó en 1930. Y lo relata David Roldán Gallardo en este informe que estamos leyendo. Finalmente dice, para concluir,
Diré que nuestro sindicato ha progresado grandemente en el orden material. Ha obtenido para sus miembros beneficios de que carecen la gran mayoría de sus hermanos de lucha, pero han descuidado el desarrollo de su conciencia de clase. Nos deja clavada la espina, la duda permanente. No hay desarrollo de su conciencia de clase. Fatal el asunto. Y yo le agregaría, claro, por eso se afiliaron al partido del gobierno, si no había una clara conciencia de clase donde el objetivo fuera crear su propio partido obrero. No la hay. Ya estamos en 3 décadas de Revolución Mexicana y no ha habido una conciencia colectiva de clase para guiar los pasos de los trabajadores y de la clase obrera mexicana. No lo hay. Bueno, termina el discurso y el informe de David Roldán Gallardo. He dado a ustedes a conocer el balance de actividades que ha desarrollado nuestro sindicato en el año sindical que hoy termina. Creo haber informado con toda sinceridad de nuestros triunfos y de nuestras derrotas, de nuestros progresos y de nuestros atrasos. Y solo me resta decirle que en mi corta actuación de secretario general he puesto toda mi capacidad, todas mis energías, todo mi entusiasmo. Si a pesar de ello, y eso ustedes podrán decirlo, no he respondido a la confianza que en mí depositaron, perdón, no es culpa mía, sino de ustedes que en ese tiempo de periodo sindical no me lo dijeron, no me lo manifestaron. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, el secretario general David Roldán Gallardo. He puesto unos anexos para que sepan cómo se hace el proceso electoral de aquella época. Y había yo encontrado, sabe que existía no encuentro pues el documento de cuántas planillas se registraron, donde vienen los nombres y reconocer y buscar si de verdad no hay candidatos, ¿no? Hubo 5 planillas, eh, 3 de ellas tuvieron solo nombre, digo número 1, 2, 4, y las otras 2 se llamó una democracia, la 3 se llamó democracia y la 5 acción revolucionista. Y aparece el anexo de la comisión de escrutinio para que ustedes puedan ver el documento que hago. En cada añoranza de electricistas que yo elaboro, tengo un documento que respalda lo que estoy diciendo. Si alguien me escribe a mi correo victorsanchez@hotmail.com, con gusto les envío el documento. Al compañero Mario Navarrete le voy a pedir, a él se lo voy a enviar y que a todos sus contactos, que espero que sean muchos más de los que yo tengo, les pueda enviar este documento. Es el informe con los comentarios que hemos hecho, más el anexo de las convocatorias a elecciones que hay y del programa que el secretario general presenta, como dirían ahora, como
plataforma política para convencer a los demás que deben de votar por él y mantenerlo en la Secretaría General. Y el segundo anexo es el informe que hace el abogado del ESME, Mario Pavón Flores, para que revisemos todos si tiene la capacidad de haber sido representante legal del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, entonces van a conocer ustedes el documento. Ya van a ver el video, van a ver la charla y pueden solicitar a Mario Navarrete que les envíe el documento que yo a su vez le voy a entregar a él para que pueda distribuirlo de tal manera que todo el mundo pueda tener esta charla, esta historia segundo a segundo de añoranzas de electricistas para el propio SME a más de 110 años. Continuamos con la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y les dejo la tarea de que revisen por qué no hubo, por qué no se pudo realizar ante la negativa de la Secretaría, por qué no se pudo llevar a cabo una buena revisión contractual. Y comparen la síntesis del informe del abogado y comenten cómo eran los requisitos para ser candidato a los puestos, cargos del Comité Central. Se me acabó el tiempo. Chao. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Nos vemos. Profe Víctor Sánchez se despide de ustedes. Hasta entonces.